El impactante misterio detrás de la fortuna de Gene Hackman. Las autoridades de Los Ángeles han publicado más detalles sobre la investigación en curso sobre las muertes inesperadas del legendario actor ganador del Oscar Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa. Lo que comenzó como una pérdida trágica ahora se ha desmoronado en una compleja red de engaños financieros, traición y una fortuna multimillonaria perdida. Una fortuna que desapareció de la noche a la mañana. Cuando el FBI irrumpió en una empresa financiera de alto perfil en el distrito financiero de la ciudad de Nueva York, esperaban encontrar a su sospechoso, un asesor financiero de confianza acusado de fraude, sentado en su escritorio, sorprendido en el acto. En cambio, encontraron una oficina limpia. Se limpiaron los escritorios, se retiraron las computadoras y se borraron meticulosamente todos los registros. Su principal sospechoso, Daniel Whitmore, había desaparecido pocas horas antes de ser interrogado. Pero este no fue simplemente otro caso de mala conducta financiera. Se trataba de la misteriosa desaparición del patrimonio de $80 millones de Gene Hackman. Los hijos de Hackman ya estaban aturdidos por la devastadora noticia de la muerte de sus padres. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Hasta el último centavo de la fortuna de su padre había desaparecido y habían sido eliminados por completo de su testamento. Sin herencia, sin recurso legal y sin explicación. La pregunta que se cernía sobre ellos era simple pero aterradora: ¿quién se lo había llevado todo? La ley de desaparición. El FBI se había mostrado confiado en su caso contra Daniel Whitmore. El asesor financiero había supervisado la riqueza de Hackman durante años y el rastro de malversación de fondos conducía directamente hasta él. Pero cuando los investigadores llegaron a su lujoso ático, hacía tiempo que ya no estaba. El apartamento, al igual que su oficina, había sido despojado de todo elemento personal. Los armarios estaban vacíos, faltaban documentos y su línea telefónica estaba desconectada. Una inmersión profunda en su actividad financiera reciente reveló un detalle escalofriante: su última transacción conocida fue un boleto de ida fuera del país, comprado en efectivo. Al mismo tiempo, los hijos de Hackman se enfrentaron a otra sorprendente revelación. Cuando su testamento fue abierto, demostró que habían sido completamente desheredado. Durante décadas, Hackman había construido un legado en Hollywood, amasando una fortuna de $80 millones. Pero en lugar de transmitirlo a sus 3 hijos o a su familia extendida, cada dólar había sido canalizado a un fondo oscuro y anónimo. El momento era demasiado perfecto para ser una coincidencia. El momento en que los hijos de Hackman descubrieron que habían sido aislados fue el momento exacto en que Whitmore desapareció. Lo que empezó como un caso de fraude se convirtió en algo mucho más grande, un atraco financiero descarado en una escala sin precedentes. El dinero había desaparecido y el único hombre que sabía a dónde iba aparentemente había desaparecido de la faz de la tierra. ¿Un testamento manipulado? Los hijos de Hackman quedaron en shock. ¿Podría haber sido este realmente el último deseo de su padre? ¿Había elegido deliberadamente no dejarles nada? Mientras los expertos examinaban el estado mental de Hackman en sus últimos años, surgieron preguntas inquietantes. Le habían diagnosticado Alzheimer, una enfermedad que podría haberlo hecho vulnerable a manipulación e influencia indebida. ¿Era plenamente consciente de lo que firmaba? ¿O había alguien aprovechó su deteriorada salud para orquestar una de las estafas financieras más audaces en la historia de Hollywood? Las batallas legales estallaron casi de inmediato. El caso se convirtió en una sensación mediática, con reporteros y analistas analizando cada detalle. Hollywood había visto una buena cantidad de disputas por herencia, pero este caso era diferente. No se trataba solo de un testamento impugnado, se trataba de una fortuna que había sido robada a plena vista. Sin activos que reclamar, la lucha legal ya no se trataba solo de herencia, se convirtió en una carrera para recuperar los millones desaparecidos antes de que se perdieran para siempre. El testamento que conmocionó a Hollywood. Durante años, el testamento de Gene Hackman había permanecido sellado, oculto al escrutinio público. Pero cuando finalmente se reveló, envió ondas de choque en toda la industria. Lo que debería haber sido una distribución sencilla de la riqueza se convirtió en una de las batallas inmobiliarias más escandalosas de Hollywood. En lugar de que sus hijos heredaran la fortuna de su padre, cada centavo había sido redirigido a una confianza misteriosa. Según documentos legales, el dinero supuestamente estaba destinado a donaciones caritativas, sin embargo, los detalles eran vagos y no verificados. Los hijos de Hackman, Christopher, Elizabeth y Leslie, quedaron sorprendidos.
Su padre siempre había sido un hombre reservado, pero nunca imaginaron que los borraría de su legado. Al principio pensaron que debía ser un error. Pero cuando leen el lenguaje legal, la verdad los golpea con fuerza, ni un solo dólar les fue asignado. Aún más extraño fue un tecnicismo inusual que involucra a la esposa de Ackman, Betsy. Su testamento incluía una cláusula que establecía que para poder heredar sus bienes, tenía que sobrevivirla por 90 días. Sin embargo, falleció solo una semana después de que ella lo hiciera, lo que significaba ninguna de sus riquezas se transfirió a él. En cambio, toda la propiedad de Ackman cayó en limbo legal, controlado por gestores financieros anónimos. Y en el centro de todo estaba un hombre, Daniel Whitmore. Como asesor de confianza de Ackman, Whitmore había sido el único supervisor del patrimonio. Había orquestado cada movimiento financiero, controlado el acceso al fideicomiso y tenía el poder de cambiar los términos del testamento. Ahora, no estaba por ningún lado. La búsqueda de los millones desaparecidos. Los expertos legales examinaron el estado mental de Ackman en sus últimos meses y sus hallazgos solo profundizaron el misterio. Su diagnóstico de Alzheimer puso en duda si realmente había comprendido los drásticos cambios realizados en su patrimonio. Los hijos de Ackman prometieron impugnar el testamento, pero antes de que pudieran presentar su primera demanda, se encontraron con un giro final y devastador: el fondo fiduciario se había vaciado por completo. No quedaban activos restantes. Ni propiedades de lujo, ni cuentas offshore, nada. Los contadores forenses iniciaron una investigación urgente, pero sus hallazgos fueron aún más alarmantes. Los retiros habían comenzado meses antes de la muerte de Ackman, pequeñas sumas al principio, aparentemente diseñado para evitar la detección. Pero a medida que pasaron los meses, las cantidades aumentaron y, cuando alguien se dio cuenta, cada centavo se había ido. El FBI ya no buscaba únicamente a un estafador financiero. Estaban cazando un fantasma. Y la pregunta más importante aún persistía: ¿Whitmore actuó solo? ¿O alguien más estaba moviendo los hilos detrás de uno de los crímenes financieros más elaborados de Hollywood? Una fortuna robada, un legado traicionado. Cuando Ackman falleció, su otrora próspera propiedad se había agotado por completo. Lo que inicialmente parecía una mera laguna legal ahora parecía ser algo mucho más siniestro: un robo descarado. Los hijos de Ackman no fueron solo las desafortunadas víctimas de un testamento cruelmente redactado. Les habían robado. Y el único hombre que podía explicar cómo sucedió ahora estaba prófugo. Un escape en el momento perfecto. Cuando el FBI comenzó a seguir los pasos de Daniel Whitmore en las semanas previas a su desaparición, se topó con una revelación inquietante. Su actividad financiera no mostró signos de pánico. No hubo retiros de efectivo de último momento, ni intentos desesperados de cubrir sus huellas. Cada movimiento que había hecho era deliberado, como si hubiera estado planeándolo durante meses, si no años. Las autoridades descubrieron que, justo antes del fallecimiento de Ackman, Whitmore había reservado un vuelo de primera clase a las Islas Caimán, un notorio paraíso fiscal. Se había asegurado una suite de lujo en un resort exclusivo, todo pagado por adelantado a través de una cuenta en el extranjero imposible de rastrear. No solo había huido. Se había preparado meticulosamente para su nueva vida. Sin embargo, los investigadores sabían una cosa con certeza: Whitmore no podría haber orquestado este atraco solo. Vaciar todo un patrimonio sin levantar sospechas requería conocimiento interno, influencia y experiencia. Alguien del mundo financiero había ayudado a lavar el dinero. Alguien en el sistema legal se había asegurado de que el testamento fraudulento no fuera cuestionado. Y alguien cercano a Ackman se había asegurado de que el engaño permaneciera oculto. Hasta que fue demasiado tarde. El FBI ya no se limitaba a cazar a un asesor financiero fugitivo. Estaban persiguiendo una red mundial de fraude que había estado operando en la sombra durante años. Y a medida que profundizaban, hicieron un descubrimiento escalofriante: esta no era la primera vez que Whitmore hacía esto. Era un patrón. El plan era sofisticado: transferencias pequeñas e inadvertidas, retiros graduales y una vasta red de empresas fantasma diseñadas para ocultar el verdadero destino de la fortuna robada. El patrimonio de Ackman era simplemente el premio más grande hasta el momento. Desesperados por encontrar respuestas, los hijos de Ackman contrataron contadores forenses para localizar a los millones desaparecidos. Lo que descubrieron no hizo más que profundizar el misterio.
En los meses previos a la muerte de Ackman, millones se habían movido silenciosamente a través de múltiples bancos, disfrazados de transferencias bancarias internacionales, antes de desaparecer en cuentas privadas en países con leyes estrictas de secreto bancario. Cada transacción se programó meticulosamente, lo que no deja dudas de que Whitmore había orquestado esto mucho antes del fallecimiento de Ackman. El punto de inflexión se produjo cuando los investigadores descubrieron una red secreta de asociados de Whitmore. No se trataba simplemente de contadores o planificadores financieros. Eran agentes de alto nivel de un sindicato del crimen organizado especializado en fraude patrimonial. Whitmore no era solo un estafador deshonesto. Fue un actor clave en un imperio más grande construido sobre riqueza robada. Y Ackman no fue su primera víctima. La traición del confidente. El descubrimiento más devastador se produjo cuando los hijos de Ackman observaron más de cerca el círculo íntimo de su padre. No todas las personas en las que confiaba eran dignas de esa confianza. Los investigadores descubrieron correos electrónicos cifrados enterrados dentro de archivos eliminados, comunicaciones entre Whitmore y una fuente anónima. Esta persona le había proporcionado a Whitmore detalles íntimos sobre el deterioro del estado mental de Ackman, lo que le permitió ser manipulado en la etapa más vulnerable de su vida. Destacaba un correo electrónico, fechado apenas 3 meses antes de la muerte de Ackman. Ya no hace preguntas. Solo dime cuándo finalizar. La implicación era horrible, alguien había estado esperando el momento adecuado para atacar, asegurándose de que la propiedad de Ackman fuera saqueada incluso antes de que muriera. Los hijos de Ackman lucharon por procesar la revelación. La bondad y la confianza de su padre se habían vuelto en su contra. Había sido explotado no solo por un extraño, sino también por alguien dentro de su propio círculo, alguien lo suficientemente cercano como para influir en sus decisiones legales sin levantar sospechas. Ahora el FBI tenía un nuevo objetivo. Alguien que se había beneficiado directamente de la caída de la propiedad. Alguien que probablemente había ayudado a Whitmore a desaparecer y sabía exactamente a dónde había ido a parar el dinero. Pero justo cuando se acercaban a su siguiente sospechoso, sucedió algo aún más inquietante. El testigo desaparecido. Un testigo clave, un ex socio comercial de Whitmore que había estado cooperando con los investigadores, desapareció sin dejar rastro. Su apartamento quedó abierto. Su coche permaneció tranquilo en el camino de entrada. Su teléfono móvil seguía encendido, abandonado sobre la encimera de la cocina. No hay signos de lucha. No hay imágenes de seguridad de un secuestro. Solo una casa vacía y una pregunta sin respuesta. El mensaje era claro, alguien estaba arreglando cabos sueltos. Los hijos de Ackman estaban cada vez más desesperados. Cuanto más profundamente cavaban, más gente desaparecía. La fortuna robada se había convertido en algo más que una batalla legal. Ahora era una cuestión de vida o muerte. Y si no tenían cuidado, podrían ser los siguientes. Cada día que pasaba, las autoridades se apresuraban a descubrir quién más había desempeñado un papel en el plan. Pero ahora se enfrentaban a una preocupación aún mayor, el próximo paso de Whitmore. Si tuvo ayuda para desaparecer, también tuvo ayuda para permanecer escondido. ¿Pero todavía tenía el control? ¿O se había convertido en una carga para las mismas personas con las que había trabajado? Surgió una posibilidad aterradora. Whitmore no estaba simplemente huyendo de la ley. Estaba huyendo de sus antiguos socios. Porque si pensaran que podría exponerlos, no se le permitiría permanecer oculto por mucho tiempo. Un rastro de mentiras. A medida que los investigadores profundizaron, descubrieron algo aún más siniestro. Lo que al principio pareció ser un caso aislado de malversación de fondos rápidamente se convirtió en una operación que duró una década. Whitmore había pasado años liquidando activos, transfiriendo fondos y moviendo estratégicamente dinero robado a cuentas en el extranjero. La propiedad de Ackman no fue la primera, solo la más lucrativa. Los contadores forenses rastrearon meticulosamente los fondos y descubrieron una asombrosa red financiera. Whitmore había canalizado millones a través de una compleja red de cuentas ocultas en al menos 5 países diferentes, enmascarando transacciones a través de empresas fantasma e inversiones en criptomonedas imposibles de rastrear. No se trataba de un fraude de poca monta. Fue una operación muy sofisticada, diseñada para despojar a las propiedades de alto perfil de su riqueza dejando poca evidencia.
Pero la revelación final y más escalofriante se produjo cuando los investigadores descubrieron una enmienda de último momento enterrada en lo más profundo de los archivos legales de Ackman. Un testamento revisado, redactado apenas unas semanas antes de su fallecimiento, había borrado por completo a sus hijos de la herencia. El momento no fue una coincidencia. A medida que la salud de Ackman empeoraba, alguien se había asegurado de que su vasta fortuna fuera desviada fuera del alcance de sus legítimos herederos. Los hijos de Ackman ya no luchaban solo por su herencia. Estaban desentrañando un crimen tan bien orquestado que había pasado desapercibido durante años. Y ahora, con el FBI acercándose, solo quedaba una pregunta: ¿quién más estaba involucrado? ¿Y si Ackman fue el objetivo, quién sería el siguiente? A primera vista todo parecía perfectamente legítimo. Los documentos legales fueron preparados meticulosamente, cada cláusula aparentemente en orden. La firma de Ackman, audaz e inconfundible, destacaba en la última página, un sello de autenticidad que no debería haber dejado lugar a dudas. Pero la ilusión de legitimidad se desmoronó rápidamente cuando se contrató a analistas forenses de caligrafía para verificar la autenticidad de la firma. Lo que descubrieron provocó conmoción en la investigación. La tinta, la presión aplicada a cada golpe, las minúsculas inconsistencias que no deberían haber estado presentes en una firma genuina. Los hallazgos fueron condenatorios. La firma de Ackman no coincidía con las anteriores. Las discrepancias no eran solo variaciones menores, eran evidentes señales de alerta que apuntaban a una conclusión innegable. El testamento había sido falsificado. Si eso fuera cierto, entonces no se trataba simplemente de un caso de fraude, era algo mucho más insidioso. Fue una conspiración cuidadosamente orquestada y ejecutada a una escala sin precedentes. Alguien había manipulado el patrimonio de Ackman durante sus últimos días. Alguien se había aprovechado de su vulnerabilidad, explotando su decadente condición para asegurarse de que su vasta fortuna pudiera desviarse sin resistencia. Ya no se trataba solo de dinero robado. Se trataba de un engaño al más alto nivel, una traición despiadada que despojaba a un hombre de su legado. Para los hijos de Ackman, la revelación fue devastadora. Ya recuperándose del impacto de haber sido excluidos del testamento de su padre, ahora se enfrentaban a una pregunta aterradora. ¿Había sido coaccionado su padre? Había sido aislado deliberadamente, rodeado de individuos que no lo veían como una persona, sino como una oportunidad. ¿Y si el testamento había sido falsificado? ¿Quién tenía el poder y el acceso para modificarlo de manera tan convincente, sin levantar sospechas? Cuanto más profundizaban los investigadores, más siniestra se volvía la verdad. Esta no fue una estafa ejecutada apresuradamente. Había estado en proceso durante años, cuidadosamente planeado por aquellos que se habían posicionado cerca de Ackman en el momento preciso. Habían jugado a largo plazo, esperando pacientemente hasta poder atacar sin interferencias. Y ahora, con millones de dólares desaparecidos y el cerebro aún en libertad, una cosa estaba clara: quienquiera que hubiera orquestado esto, lo había hecho antes. Y si no los detuvieran, lo volverían a hacer. El cerebro revelado. Durante meses, el FBI había estado siguiendo un rastro de engaños financieros, descubriendo capa tras capa de un elaborado plan. Pero ahora, por primera vez, tenían un nombre. Esto no fue obra de un estafador al azar ni de un estafador anónimo en el extranjero. Era alguien profundamente arraigado en la vida de Ackman. Alguien en quien había confiado. Este no fue un crimen de oportunidad. Fue un acto de traición calculado, meticulosamente planeado durante años. El sospechoso se había integrado en el círculo íntimo de Ackman, presentándose como un asesor financiero invaluable, alguien en quien se podía confiar para administrar el patrimonio, proteger los activos y garantizar un legado duradero. En realidad, fueron los arquitectos de la caída de Ackman. Pieza por pieza, habían reestructurado su patrimonio, consolidando activos en un fondo fiduciario controlado que, en apariencia, parecía totalmente legítimo. Pero debajo de su pulido exterior, era una trampa mortal financiera, una estructura engañosa diseñada para canalizar la fortuna de Ackman hacia las manos equivocadas. Cuanto más profundizaban los investigadores, más evidente se hacía que Ackman probablemente nunca se había dado cuenta del alcance total de la manipulación. Sus registros médicos pintaban un panorama aún más oscuro. En sus últimos años, su salud cognitiva había ido empeorando,
una condición que lo convirtió en un objetivo ideal para la explotación financiera. Con el pretexto de simplificar sus asuntos, el cerebro lo había obligado gradualmente a ceder su fortuna mientras se aseguraba de que sus hijos permanecieran a distancia. El testamento había sido modificado precisamente en el momento adecuado, excluyendo legalmente a sus herederos de su herencia. Y entonces vino el descubrimiento más impactante de todos. El FBI descubrió comunicaciones entre el autor intelectual y Whitmore, el mismo hombre que se pensaba actuaba solo. Los mensajes revelaron algo escalofriante: los dos habían estado trabajando juntos mucho más tiempo de lo que nadie había sospechado. Whitmore pudo haber sido responsable de ejecutar las maniobras financieras, pero el verdadero titiritero había estado operando desde dentro del mundo de Ackman, dirigiendo sus decisiones mucho antes de su muerte. Para la familia de Ackman, la verdad era insoportable. Habían asumido que Whitmore era el único villano en este plan. Ahora se dieron cuenta de que él era solo una pieza de una operación mucho más grande. Si tenían alguna esperanza de recuperar la fortuna robada de su padre, tenían que actuar con rapidez. Pero había un problema evidente: el cerebro había desaparecido. Desapareció sin dejar rastro. ¿Y los millones robados? Esparcidos a través de una red de engaño financiero tan intrincada que incluso los mejores contadores forenses del mundo lucharon por desenredarla. Un rastro que se ha enfriado. La comprensión fue aplastante: el dinero se había acabado. Durante meses, el FBI había seguido una intrincada red de transacciones, esperando encontrar cuentas en el extranjero donde se había escondido la fortuna robada. En cambio, no encontraron nada más que callejones sin salida. Cada transferencia bancaria conducía a otra empresa fantasma imposible de rastrear. Todos los rastros financieros se disolvieron ante sus ojos. Este no fue solo un caso de robo, fue una clase magistral de engaño. Los millones robados por Ackman habían sido canalizados a través de una red de corporaciones en la sombra, cada una registrada en diferentes países con identidades falsas. Bienes raíces en Europa. Negocios de lujo en Medio Oriente. Donaciones políticas disfrazadas de filantropía. La fortuna se había distribuido con tanta pericia que incluso si los investigadores descubrían una pieza del rompecabezas, el dinero ya se había movido a otra parte. Los hijos de Ackman se quedaron con una amarga verdad: ya no luchaban solo por una herencia. Estaban luchando por la justicia. Decididos a no dejar que los delincuentes escaparan ilesos, contrataron investigadores privados para continuar la persecución. Si no podían recuperar el dinero, al menos podrían exponer la verdad. Y luego, un avance inesperado. Un libro de contabilidad secreto salió a la luz, uno que detallaba mucho más que la riqueza robada de Ackman. Esta no era solo una lista de transacciones fraudulentas. Era un modelo para todo un sindicato criminal. El patrimonio de Ackman era solo uno de muchos. El mismo grupo había estado desviando riqueza de celebridades, ejecutivos y familias poderosas durante años, y sus crímenes se extendían por todos los continentes. ¿Pero el detalle más inquietante? El libro de contabilidad reveló objetivos futuros. La fortuna de Ackman se había agotado, pero los criminales no habían terminado. Ya habían puesto sus miras en las próximas víctimas. El enfrentamiento final. Con el libro de contabilidad en mano, el FBI tenía las pruebas. Esto ya no era solo una investigación, era una carrera contra el tiempo. Se lanzó una operación encubierta internacional de alto riesgo, rastreando huellas digitales, transferencias extraterritoriales y activos ocultos. Los agentes trabajaron incansablemente para desenmascarar al autor intelectual, mientras los expertos financieros deconstruían la red de fraude. Y luego, un giro escalofriante. Enterrado en lo profundo de las entradas codificadas del libro mayor había evidencia de un segundo cerebro. Mientras el FBI se había centrado en un sospechoso, otro jugador había estado orquestando desde las sombras. No se trataba solo de un estafador, era toda una red criminal. Si no actuaban ahora, los criminales desaparecerían de nuevo, esta vez llevándose consigo aún más fortunas. Al amanecer, un grupo de trabajo internacional llegó a una lujosa finca en Mónaco. El cerebro, que alguna vez fue una figura intocable, fue encontrado bebiendo vino con una túnica de seda, completamente inconsciente de que su imperio acababa de desmoronarse. En unos momentos, estaban esposados. Pero la victoria fue agridulce. El dinero de Ackman se había acabado. Su legado, empañado.
Puede que el autor intelectual esté tras las rejas, pero la escalofriante verdad permanece, este no fue un caso aislado. ¿Cuántos otros patrimonios han sido manipulados? ¿Cuántas fortunas más se han esfumado sin dejar rastro? Y la pregunta más aterradora de todas, ¿quién más sigue ahí afuera esperando para atacar de nuevo?